Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, te debía tu lectura bonus, ¿vale? Me estaban reclamando y tenían toda la razón del mundo, mi querido bisonte. Por eso que te entrego ahora tu lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido bisonte. Muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Antes de empezar, Tauro, nos vamos a recargar de buena energía. El día sábado a las 10 de la noche, hora de España, voy a colgar lo que es una predicción. No te lo pierdas. Empezamos, bisonte. Muy bien, mi querido bisonte. Muy bien. Una de las imágenes que yo he visto, Tauro, con el cuenco de cuarzo, es como que tú estás a punto de cruzar lo que es un puente. Este puente es de madera y empieza como simplemente a caerse por pedazos, mi querido bisonte. Puede ser que muchos de vosotros, Tauro, sienten que están un poco estancados o estancadas, o que posiblemente no pudiste llegar lo que es a tu meta, a tu sueño, mi querido bisonte. Detrás del puente he visto, en el otro extremo, muchas energías, muchas personas con espadas, Tauro. Posiblemente puede ser que me digas, Richard, no he podido llegar lo que es a mis metas, a mis objetivos, porque hubieron terceras personas que lo único que han hecho es truncarme la vida. Algunos de vosotros, inclusive bisonte, se vieron lo que es envuelto en una traición, y esta traición, Tauro, llevó lo que es inclusive a juicios, Tauro. Por otra parte, Tauro, a veces piensas si vale la pena posiblemente lo que tú estás viviendo en estos momentos y la cual te ha llevado lo que es a renunciar a tus sueños. Quizás hay un grupo de ustedes por formar lo que es una familia, ha tenido que hacer lo que es un cambio radical en su vida, Tauro. En esta parte, mi querido bisonte, no te arrepientas, Tauro. Todo tiene un porqué, nada es por casualidad. La familia es muy importante en esta vida, bisonte. Entonces, no te sientas mal por este punto. Y por otra parte, bisonte, siento que muchos de vosotros quizás estaban lidiando con una persona, tenían lo que es una relación, pero lamentablemente, recuerda lo que te he dicho al principio, he visto muchas energías, muchas personas con espadas. Alguien se metió en medio de la relación, mi querido bisonte. Voy a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Tauro, qué nos quieren decir. Recuerda que es una lectura bonus. Las lecturas bonus son más espirituales, bisonte. Tenemos lo que es la carta del Papa. La carta del Papa, cariño, representa lo que es alguien del signo Aries, pero también representa lo que es el amor propio o los sentimientos reales, Tauro. Yo lo que siento, Tauro, con la carta del Papa, siento que muchos de vosotros posiblemente es como que también estuvieran viviendo lo que es a 1000 por horas. ¿Por qué? Porque la carta del Papa representa un Aries. A lo mejor tienes una ilusión, a lo mejor de repente te gusta una persona, pero como tenemos la carta del Papa, a ti te gustaría saber si sus intenciones son verdaderas o no. Pero recuerda que es el Papa, es
Elemento fuego en este caso porque representa lo que es a un Aries. A lo mejor las cosas han ido muy rápidas, cariño. O de repente recién lo estás conociendo a esta persona. Si hablamos con los sentimientos. El otro mensaje, Tauro, como tenemos lo que es la carta del Papa, yo siento que muchos de ustedes, Bisonte, existe lo que es a tu lado quizás la energía de una forma directa o indirecta de tus padres. Tus padres te apoyan, tus padres te escuchan, tus padres te están guiando, mi querido Bisonte, porque sale el amor verdadero aquí, Tauro. El amor verdadero. Vos acá más carta, puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Aries. En estos momentos, Tauro, siento que me dice Richard, necesito encontrar un motor y motivo para mi vida. Necesito tener una ilusión. Mi querido Bisonte, no es necesario que tú estés acompañada de una persona. Puedes tener ilusión también, cariño, cuando te despiertas. Una oportunidad, un nuevo amanecer. La vida, Bisonte. La vida. Aries, me sale lo que es un Capricornio. Me sale otra vez Aries, cariño. Cierras con un Sagitario o un Acuario, mi querido Bisonte. Hay un grupo de ustedes, Tauro, que va a tener una entrevista. Ya sea de repente lo que es para la parte legal o trabajo. Un grupo de ustedes, ¿vale? O vas a tener una conversación posiblemente con tu jefe, tu jefa, pero está relacionado con partes legales, documentos o dinero, Bisonte. Vamos a continuar, Tauro, vamos a continuar. ¿Qué más me dice mi querido Bisonte? La letra B, la letra Z, la letra M o W y la letra R, Tauro. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, ¿vale, cariño? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Muy bien. Voy a tomar solamente una carta. Me sale lo que es la carta del loco, Bisonte. Mira. Si tú te das cuenta, mi querido Tauro, fíjate muy bien en esta imagen. Esta imagen, cariño, representa como personas que pueden ser muy religiosos, muy religiosas. Representa también personas de una avanzada edad. Pero en este lugar, cariño, es como si hubiera pasado lo que es un tormento, un problema, una catástrofe, cariño. Es esto. Pero sin embargo, hay una carita feliz muy grande aquí, Bisonte. Entonces, el tarot Z te dice, mi querido Bisonte, aunque tu mundo en estos momentos esté de oscuridad, aunque en este momento de repente tú sientas que nada te sale bien, o que a lo mejor estás un poco estancado o estancada, tienes que buscar, cariño, los colores de la vida, la cara amable de la vida, mi querido Bisonte. ¿Por qué? Porque lamentándote, reprochándote o de repente pensando de una forma negativa, no vas a avanzar, Bisonte. Recuerda, mi querido Tauro, que el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar solamente lo que tú estás vibrando en estos momentos. Entonces, tienes que ver la cara amable de la vida, Bisonte. Vamos a suponer que tú, Tauro, en este momento me dices, Richard, no tengo pareja, no tengo trabajo, me va todo mal. Pero tienes una familia, tienes de repente a tu hijo, a tu hija, tienes de repente lo que es a tus padres o a tu mascota también, mi querido Bisonte. Entonces, hay un motivo para sonreír, hay un motivo para decir, todo se va a arreglar, voy a salir adelante. Porque con el cuenco de cuarzo, yo he visto, mi querido Bisonte, que es como que se te hubieran cortado tus caminos, Tauro. Y ha sido posiblemente por las decisiones, pero también para muchos de vosotros, por una traición, Tauro. Por una traición también ha sido, ¿vale? Entonces, como tenemos lo que es la carta del tarot Z y está lo que es el número 0, fíjate bien aquí, el número 0 me dice, ha llegado el momento, Bisonte, que empieces otra vez. Una raya más al tigre, cariño, no va a cambiar tu energía. Es esto. Ha llegado el momento, mi querido Bisonte, que demuestres de qué palo tú estás hecho. O tú estás hecha, Bisonte. Sonríe a la vida, Tauro. Sonríe a la vida. No te dejes envolver por la energía de la nada.
Sé que te sientes de repente un poco mal o sientes de repente mucha rabia en tu interior porque algo no se concretó, porque te has quedado estancado, estancada, o porque las cosas no te están saliendo como tú esperabas. Recuerda, Tauro, que la desesperación es una mala energía, la ansiedad es una mala energía. Busca la cara amable de la vida, me dice Tauro. El estar vivo y hay que estar felices, cariño. El despertar cada día hay que estar felices. Cuando nos vamos a dormir hay que estar felices porque el cuerpo descansa, reposa. Cuando tienes un plato de comida hay que estar felices, cariño. Entonces ve la cara amable de la vida. No somos eternos, mi querido bisonte, en esta tierra. Entonces aprovecha cada minuto, cada instante de tu vida, cariño. Aprovéchalo de una manera positiva. Vamos a ver qué te dice, cariño, el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, magia de las palabras. Todas las palabras que piensa y que expresa se arraigan en su chakra de la garganta. Este se encuentra desequilibrado actualmente. Para mejorar su comunicación con los demás, debe armonizarlo. Puede que sea el momento de modificar un aspecto en su vida. Vale. Mi querido bisonte, esto está relacionado especialmente para aquellos que en estos momentos quizás estás teniendo una discusión con una persona o que una persona de repente viene e intenta provocarte. Tú de repente te pones a su mismo nivel, empiezan a gritar, a gritar, a gritar porque te pones nervioso, nerviosa, cariño, y al final no logran nada, bisonte. Lo único que vas a lograr, mi querido Tauro, es sentirte mal. Es esto, porque luego de una discusión uno se siente mal. Se siente mal porque ¿cómo es posible que hemos llegado hasta este nivel? ¿Cómo es posible que a lo mejor no esté bien con esta persona? Es importante, Tauro, actuar con cabeza fría. Siento que muchos de vosotros posiblemente están pasando por discusiones, por líos, o hay una persona que te provoca. Entonces, bisonte, actúa con inteligencia. Tienes que estar sereno, serena. No le des alas a esa persona, cariño, para que tú te pongas nervioso, para que te recargues de mala energía. Y no sé por qué siento que esto también está relacionado con la familia, inclusive con los hijos también. Cuando digo familia, puede ser tu pareja, puede ser tus padres, puede ser tus hijos. Es como que no terminan de entenderse, bisonte. Es como que me dice Richard, parece que yo fuera su enemigo, su enemiga. No me quiere escuchar, no quiere entender, me contradice. Tú llévalo este mensaje a tu terreno. Entonces, gritando no vas a ganar nada, bisonte. No vas a ganar nada. Tienes que actuar de una forma inteligente. Vamos a continuar. Eso es lo que te dice, porque si no, te vas a llenar de mala vibra, de mala energía, bisonte. Vamos a ver, bisonte, qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. A veces, mi querido bisonte, es como que te pierdes en tus pensamientos, en tus recuerdos. A veces como que inclusive tienes como una ilusión. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros quizás en algún momento se preguntan ¿cómo sería mi vida con él o con ella? ¿Cómo hubiera sido mi vida con él o con ella? ¿Me recordará? ¿Me pensará? Me gustaría saber si está bien. Me gustaría saber si es feliz. Me gustaría saber si se arrepiente también. Pero no es que tú de repente estés recordando esto con rencor, no. Siento que a veces inclusive como que te sabe bien, como que recuerdas de repente momentos vividos con él o con ella muy especiales, muy bonitos. Siento esto. Y te gustaría saber más de ellos. Te gustaría saber. El otro mensaje, Tauro, no sé por qué tengo esa percepción también, porque esto es mágico, ¿vale? Que si tú de repente has perdido algún familiar,
Quizás para tu tranquilidad, te gustaría saber si ellos están bien en el otro espacio, si ellos están bien lo que es en la parte espiritual. Lo recuerdas, Tauro. Recuerdas a alguien mucho. Lo recuerdas. Vuelvo a decir, no es un recuerdo con dolor, con tristeza, no. Es un recuerdo que nos pasa a todos en algún momento cuando de repente nos acordamos de un amigo, de una amiga, de un familiar o de reuniones agradables también. Pero muchos de ustedes, Tauro, con ellos o con ellas, no hay contacto. Contacto cero. Te gustaría saber de ellos, porque tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Te gustaría saber. Voy a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente también puede ser que tú ya estás brillando con luz propia. Muchos de vosotros quizás ya tienes un compromiso, tienes el trabajo perfecto, tu vida va bien, Tauro. Pero dentro de ese tiempo, de esa línea de vida, tú piensas mucho en alguien. Piensas mucho. Porque otra vez me sale esta carta. Lo recuerdas, lo piensas, lo añoras, mi querido bisonte. Y no quizás, Tauro, para tener lo que es una relación, porque muchos de ustedes son felices donde están actualmente, con la persona, con su vida. Simplemente es muy importante quizás el saber de que ellos también son felices, de que ellos también han vuelto a rehacer su vida. Te noto, Tauro, como que ustedes hay un grupo que está en una evolución, en un crecimiento. Es como que me dice Richard, ya entendí, Richard, ya entendí que para ser feliz necesito cerrar capítulos de mi vida, necesito perdonar, necesito seguir adelante. Ya entendí esto, Richard. Y eso es lo que yo quiero. Quiero ser feliz. Y muchos de ustedes, Tauro, luego de reflexionar, de meditar, vas a cerrar un ciclo y haces lo mejor que has hecho en tu vida, Tauro. Porque esto te va a abrir un abanico de oportunidades. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la muerte y tenemos lo que es la carta del paje de copas. Para un grupo de ustedes, mi querido bisonte, posiblemente también han vuelto a retomar contacto con una persona, pero tú ya tienes una vida, tienes una historia, tú has continuado con tu mundo, bisonte. Esta persona se ha puesto en contacto contigo o tú de repente has tenido un encuentro que puede estar relacionado con la parte pasional. Hay un grupo de ustedes, Tauro, o está un poco confundido porque quizás este encuentro que tú has tenido con esta persona ha hecho que se reactive otra vez los sentimientos. Pero a la vez tú piensas cuáles serán sus intenciones de él o de ella, mi querido bisonte. Y quizás por eso tú estás meditando, estás reflexionando, Tauro. Vamos a continuar, mi querido bisonte. Vamos a ver. Voy a preguntar, Tauro, si en esta lectura, porque como me salió como carta guía la carta del Papa, si en esta lectura, bisonte, existe alguna energía superior que quiere entregar tu mensaje. Vamos a preguntar, ¿vale? Con el tarot egipcio. ¿Sí o no? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del Papa es un sí, cariño. Mira, te volvió a salir. Te volvió a salir. Hay un familiar que quiere hablar, bisonte. Hay un familiar, ¿vale? O una persona a la cual de repente tú has amado mucho. Quiere hablar. O puede ser también tus ancestros que quieren decirte algo. Vamos a ver. Mi querido bisonte, que Dios y el universo me ayude. Si quieren hablar algo, por favor, dígamelo a través del cuenco de cuarzo.
Estoy viendo la imagen, Tauro, de una persona que cuando sonríe, también sonríe con los ojos, ¿vale? Es una cara muy agradable, cabello negro, ondeado. Veo que esa energía no es muy mayor, Bisonte. A lo mejor de repente no supera ni los 40 ni los 50 años, es joven. Es joven. Voy a sacar más información. Que Dios y Universo me ayude. Para algunos de vosotros, Tauro, esta persona puede ser alguien del signo Aries, Capricornio o otro Tauro. O es una persona que fumaba mucho, que puede ser el caso Bisonte, o esta energía te está diciendo que alguien posiblemente te fuma. Richard, ¿y cómo repercute esto? Mayormente, mi querido Bisonte, cuando una persona te fuma, lo hace posiblemente para tenerte lo que es en sus manos. Es como que quiere tener el control de ti. Es como una especie también de amarre, sinceramente, ¿vale? Algunos inclusive no lo hacen de una forma consciente. Pero si una persona está pensando en ti y está fumando, ese es como un hechizo de magia blanca. ¿Cómo? Entonces tú empiezas a pensar en él o en ella. Empiezas a recordar a esta persona. Vamos a continuar. O lo sabe o no lo sabe, pero lo está haciendo. Dime, mi querido Bisonte, si tú has escuchado el sonido como si fuera de un animal. Cuando he hecho lo que es el sonido del cuenco de cuarzo. Dímelo, Bisonte. Porque yo lo he escuchado, Tauro. Lo he escuchado, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. No sé por qué me dice Tauro, me dice, dile que crea a su mamá. Dile que crea a su mamá. No sé si tu madre te ha dicho algo o te está aconsejando o algo. Me dice, dile que crea a su mamá. Me dice Tauro. Me dice, en un rincón de su casa encontrará lo que está buscando. Ellos saben de lo que estoy hablando, me dice. Tú estás buscando algo, Tauro, en un rincón de tu casa. Tienes en tu casa, puede ser que sea dentro o en tu patio, hay una maceta, Tauro. Esa maceta tiene, es como si fuera un árbol pequeño. Las hojitas también son más o menos pequeñas, muy verdes. Muy verdes. Tienes una maceta, cariño. ¿Por qué me muestras esta maceta? Me dice, ahí se forma el arco iris. Es el recuerdo de papá, me ha dicho. Es el recuerdo de papá. Hay una maceta, hay una planta que te recuerda mucho a tu padre. Es el recuerdo de papá, me dice.
Dime, Bisonte, si tú en algún momento has tenido un sueño en el cual una persona te da un beso. Me dice también, te voy a ayudar con esa persona que te está molestando mucho. Estoy viendo una puerta, no es de madera, es una puerta de fierro, tiene como rejas, como varillas de fierro, abajo está bien tapado, pero a cierta altura tiene como varillas de fierros y cristales. Y la otra imagen que veo cerca de esa puerta, hay como huellas de zapato, cariño. Huella de zapato. ¿Por qué me sale esta imagen? Vale, ya entendí, Bisonte. Ya entendí. Una de dos, Tauro. O tú hace poco has pasado por esa mala experiencia de un robo, también puede ser el caso, y posiblemente tú has visto unas huellas de unos zapatos o zapatillas puede ser, pero algo que coincide con una persona que tú conoces, Tauro. O ha querido forcejear tu puerta, o tú tienes la percepción que ha entrado, pero tú has visto las huellas ahí. El otro mensaje, Tauro. Yo he visto como si fuera una cascabel que está enroscado, cariño, y es enorme en la puerta de tu casa. Especialmente para aquellos que tienen esa característica que te he mencionado, que es con rejas de fierro, cariño. Te recomiendo que a primera hora cuando tú salgas de casa, para aquellos que tienen estas características, o si a lo mejor de repente me dices, Richard, es de madera, pero yo siento que hay algo ahí, te recomiendo que antes que salgas tú, barres, cariño, o simplemente échalo agua, baldea, trapea ese lugar, porque esa serpiente, cariño, representa traición, representa mala energía. No sé qué tiene que ver Luis, el nombre de Luis. Me dice, ahora sabrás quién cogió tus joyas. A ti se te ha perdido algo, cariño. Algo que a lo mejor de repente tú estás sospechando y está relacionado con unas huellas. Tú has visto unas huellas, mi querido Bisonte. Eso es lo que me dice corazón, ¿vale? Entonces, Tauro, siento que un padre o una madre quiere entregarte lo que es su mensaje. A mí me ha sorprendido la imagen, Tauro, de un varón, sinceramente, que no supera los 40 años. Muy joven, pero con una sonrisa muy agradable y tiene mucho cabello, no tan grande, pero más grande que el mío, y un poco ondeado. Y cuando se sonríe, hasta los ojitos se los cierran. Es una energía que yo le he visto claro le he visto aquí, claro. Puede ser, no todo tiene que ser tu padre, a lo mejor es tu hijo también. Tu hijo, un hermano, ¿por qué no, Bisonte? Pero es como que quiere entregarte un mensaje, Tauro. Quiere entregarte, muy bien. Vamos a ver las características, mi querido Bisonte. Recuerda que las lecturas bonus son así, son más espirituales y de canalización, ¿vale? Vamos a ver, Tauro. Tauro. No sé por qué siento, Tauro, que alguien de repente ha cerrado tus caminos, porque también esa imagen que he visto con el cuenco de cuarzo, ese puente que se desmorona, que se cae a pedazos, y esos personajes con espadas, cariño, quiere decir que alguien ha intentado cerrar tu camino, te ha cerrado tu camino.
Yo te recomiendo, Tauro, que de vez en cuando hazte un pequeño baño de florecimiento. Sé que a lo mejor no puedes conseguir todas las flores, o si no, haz hervir canela. Yo cuando siento que las cosas están pesadas, me baño con agua de canela. El agua de canela, cariño, te va a traer suerte. Y inclusive las personas te van a ver más atractivo, más atractiva también, especialmente si tienes algún tipo de entrevista para trabajo, contratos o en el banco. ¿Por qué no? Haz ese truco, mi querido Tauro. Siento un cáncer muy fuerte. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Algunos de ellos son mayores de 30 años, delgados o delgadas, o son muy altos o altas. Piel blanca. Si son varones, cabello largo, puede ser que tenga canas. Son personas que siempre están sonriendo, cariño, pero a la vez son personas que, aunque aparentemente están sonriendo, están contentos, que parece que no viven preocupados por la vida, son personas muy observadoras también. A lo mejor esta persona tú la has conocido en un lugar donde hay muchos libros, documentos, folios, bisonte. Puede ser tu profesor, tu profesora, tu jefe, tu jefa, o has estudiado con esta persona. También puede ser que está jubilado. La carta del 10 de bastos, para muchos de vosotros, bisonte, hay una persona de elemento fuego que va a hacer un cambio en su vida. Puede ser que esta persona está dejando casa, pareja, etcétera, etcétera, o trabajo. Esta persona que me dice elemento fuego, que son Leo, Sagitario, Aries, también puede ser otro Tauro. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabello negro. Viene de un lugar donde actualmente está haciendo frío. O vas a tener una visita, Tauro, también. La carta del 9 de copas. Hay un personaje de elemento agua que puede ser Cáncer, Escorpio, Piscis. Está dispuesto, o simplemente tú lo vas a saber, que deja todo. Renuncia a todo por amor, cariño. Si tú estás esperando que una persona se divorcie para que esté contigo y de repente está atado o atada por lo que es por la parte material, este personaje deja todo, sea hombre o mujer. Espero que te haya gustado esta lectura, bisonte. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Bendiciones. Espero que seas puntero para entregarte otra vez tu lectura bonus. Te lo merece, bisonte. Y gracias por hacérmelo recordar. Sé feliz, Tauro.